Egunon, Afganistán. Pareciera que ahora está de moda durante un tiempo. Vamos a comentar unas cosas respecto a este país centroasiático llamado Afganistán. Claro, se buscan las culpas. ¿De quién es culpa lo que ha pasado? Casi como Who lost China? ¿Quién perdió China? En la campaña presidencial de 1952. Ya saben, aquella en la que perdieron los demócratas con un Harry S. Truman como presidente saliente y que acabó entrando David Eisenhower como presidente por el lado de los republicanos en los Estados Unidos de América. ¿Es culpa de Joe Biden, al quien le ha caído el marrón? ¿Es culpa de Trump, que firmó un acuerdo con el Emirato Islámico que no reconocemos? ¿Es culpa de George Walker Bush? Sí, recuerden, George Walker, Georgie, aquel que empezó la guerra en Afganistán después del 11 de septiembre. 2 meses después ya estaba enfangado, y bien enfangado, porque solamente tardó un mesecito, en primeros de octubre, en entrar en guerra en Afganistán. Porque ahora se han invertido en la memoria colectiva los órdenes respecto a Irak y Afganistán. Recuerden, octubre 2001. No ha pasado ni un mes del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, y ese lugar de Pensilvania en el que el United en 93 se estrelló supuestamente para salvar vidas de aquel lugar donde iban a estrellar el avión, sacrificando su vida. Creo que Paul Anderson hizo una película, pero dejemos el asunto del U-93 a un lado. Afganistán era el lugar donde, después de que a Osama Bin Laden le expulsaran del Sudán, recogió refugio. Fue el lugar donde pudo seguir viviendo. Recordemos que el USS Cole en el año 2000 en el Golfo de Adén fue objeto de un ataque. No se hundió, evidentemente, pero hubo un boquete enorme que todos no lo pudieron olvidar ni tapar. Un montón de marineros de los Estados Unidos, de la US Navy, fallecieron. Y bueno, pues también había habido 2 años antes los atentados en Dar es Salaam a las embajadas de Kenia y Tanzania por parte de Al Qaeda. Lo cual ya estaba el asunto y bueno, pues lo mismo que la OLP tuvo que salir de Jordania, luego al Líbano, y del Líbano fue expulsada hacia Túnez antes de los acuerdos de Oslo de 1993. El asunto es que Osama Bin Laden fue largado por los sudaníes a Afganistán. Y cuando se ha sucedido ya el atentado, no solamente de Amasud, el león del Panjshir, el 9 de septiembre de 2001, sino también el propio 11 de septiembre, les dicen a los afganos, a los talibán, que necesitan la entrega inmediata de Osama Bin Laden como autor intelectual del mayor atentado en la historia de los Estados Unidos. Dicen que posteriormente el Mullah Omar, perdido por las pedregosas tierras de Afganistán, con el Emirato perdido, dijo a sus colaboradores: ¡ay! Si hubiéramos llegado a un acuerdo con los americanos y los hubiéramos entregado a Afganistán, habría sobrevivido. Si los habríamos entregado a Osama Bin Laden. Es decir, esa mentalidad no ha caído en un saco roco, y eso está viéndose actualmente, se quiera ver o no. Pues ese es el asunto. Afganistán era una cuestión directa respecto a el 11 de septiembre. Irak no tenía nada que ver. Fue una cosa hecha por meros intereses geoestratégicos de la doctrina neoconservadora de George Bush, de grupos de pensamiento, think tanks, para
aquel grupo de estudios para un nuevo siglo americano, que para reordenar Oriente Medio, la pieza estratégica, era una vez más Irak, pero Irak era un país que no tenía ninguna vinculación con grupos extremistas, ni religiosos, ni fanáticos. Simplemente era una cuestión menor. Ahora parece como si la intervención en Irak sí fuera la históricamente acertada, pero Afganistán, bueno, pues era una cosa que no tenía nada que ver. No, en realidad, con el 11 de septiembre, en puridad, no tenía ninguna de las dos. La única diferencia es que necesitaban para la idiosincrasia y la mentalidad de los propios Estados Unidos, necesitaban la cabeza de Bin Laden. ¿Y cómo la conseguían? Pues si no me las dan por las buenas, por las malas. Vale. El pasado, la deconstrucción de una nación. ¿Es Afganistán un país? ¿Desde cuándo? Porque claro, nos olvidamos de que hay peleas, no solamente en los años 70, sino también en los años 40, con tribus que se rebelan contra el dirigente en Kabul, y también evidentemente cuando se van los británicos en 1919 y la participación previa. Claro, nos olvidamos habitualmente de la participación de los soviéticos, de la participación de los británicos y de Alejandro Magno, que llegó por aquellas tierras. Es una tierra difícil y complicada. La línea que trazó el Imperio Británico sobre las montañas, dividiendo a los Pashtun, simplemente era una cuestión defensiva, cosa que posteriormente debería haber servido para acuerdos interplánicos para reordenar las fronteras, pero eso nunca ha funcionado. Por alguna extraña razón, después de las independencias, los países, una vez independizados, no llegan a acuerdos de conferencias internacionales para reordenar las líneas que dibujaron los países colonizadores europeos. Sorprendentemente, cuando sería bien para sus intereses, ¿no? Pero son cosas que pasan. Es diferente, evidentemente, Afganistán de Irán, porque claro, Irán es un país más urbano y claro, pero claro, también la revolución del 79 de Irán también tiene sus efectos en Afganistán. El tratamiento de las insurgencias, claro, Corea del Norte, Vietnam del Norte, dicen por ahí que el Vietcong había desaparecido para el 72-73 y por eso tuvo que invadir Vietnam del Norte físicamente, Vietnam del Sur, porque claro, los Estados Unidos habían derrotado físicamente a los Vietcong. Luego podemos hablar de lo de Camboya, Pol Pot y cuando le obligaron a Tailandia a abrir la frontera cuando habían sido derrotados por la invasión de Vietnam para frenar el genocidio camboyano en el que murieron 2 millones de personas de un país de 6 millones de almas. Los Pashtun, como digo, están en Baluchistán, en la media parte de Pakistán. Pues podría pasar que acabaran implosionando los pakistaníes, porque claro, esta es una lucha en cierta medida geoestratégica. Claro, los pakistaníes tienen una lucha contra los indios y ven una profundidad estratégica, que es el nombre geoestratégico que le ponen a Afganistán, como si fuera un almacén adosado a la tienda en el que se pueden refugiar en caso de que los indios en una ofensiva terrestre llegaran a las puertas de Islamabad, que esa probablemente sea la razón de cambiar la capital de Karachi a Islamabad, aparte del tema simbólico religioso. Y por otro lado, los indios tienen una idea de tener un gobierno afín en Kabul para hacer un crunchy con Pakistán, con su enemigo eterno. Un poco como hicieron con Pakistán Oriental, cuando estos quisieron separarse del Pakistán Occidental y dieron lugar al estado de Bangladesh a partir del año 1970.
Bueno, pues son luchas geoestratégicas que están ahí, en el chup chup de todas estas cosas, mmm, que hay que verlas en profundidad. Claro, el papel de la India, el papel de Pakistán, el papel de Irán. Recordemos fechas clave. Por ejemplo, en el año 1979. Claro, a veces hay gente ahora actualmente que dice: "Uy, los soviéticos nunca se tendrían que haber ido de Afganistán". ¿Cómo? ¿Es que acaso era posible detener a los afganos en una contrainsurgencia contra los soviéticos en los años 80? Recordemos, en el año 1979 se ha sucedido la revolución en Irán y los soviéticos ven con preocupación la penetración islámica en su bajo vientre de los países de Asia Central que han incorporado a la Unión Soviética, que a partir del año 1991 serán independientes, pero había una película del año 1989, Rey Blanco, Caballero Negro, una proyección respecto a, bueno, cómo en esa película incorporan informes de inteligencia respecto a una proyección respecto a la penetración del Islam en todas aquellas tierras. Es decir, fue un ataque preventivo para frenar cualquier conversión de un Islam más o menos tolerable en esfera privada a un Islam practicante, apologético y con cariz político. Claro, había que frenar esas proyecciones hacia el futuro. Y una de esas formas es intervenir en Afganistán, un poco como el gran juego que habían tenido los británicos con los rusos respecto a quién llegaba hasta qué punto, los rusos desde Asia Central y los británicos desde el Raj británico. Todas estas cosas están encima de la mesa y deberían de estarlo, pero también la perspectiva interna, endógena. Claro, en 1989 los soviéticos, hay que recordarlo, porque ahora se dice: no, es el nuevo Vietnam. ¿El nuevo Vietnam? ¿De qué? Los soviéticos tuvieron su propio Vietnam y su Vietnam se llama Afganistán. En el año 1989, en un momento dado, se les obligó a salir por patas en pocas horas a los soviéticos. Oye, que tienes esta deadline, tienes esta fecha límite y necesitamos fotografías de que has salido del país. Y si no, atente a las consecuencias. Claro, en el año 1989 ese gobierno pues estaba más o menos formado, tenía un combate estratégico bien fuerte y una necesidad de supervivencia que se llevó hasta el año 1992, en el que ese gobierno cae definitivamente, abriéndose un periodo en el que un nuevo gobierno de señores de la guerra tiene el poder en Kabul hasta el año 97, en el que triunfan los talibán, que habían llegado desde Pakistán, curiosamente desde donde han llegado las tropas de los nuevos talibán que han tomado el poder ahora en Kabul. Y desde el año 97 al 2001 es cuando hay ese gobierno talibán. Son, por tanto, desde el año 2001 hasta ahora, 20 años en el que hasta hace 15 días a la prensa y a nadie le importaba un carajo quiénes eran, qué eran, ni siquiera las luchas intestinas cuando había una elección presidencial, ni las demandas de corrupción, de luchas tribales. Claro, en el año 2001, recuerdo, en todo el periodo que va hasta diciembre, se intentó una devolución del poder tomado por las potencias occidentales, especialmente los Estados Unidos, respecto a la Loya Jirga, la gran asamblea esta que tienen allí, tradicional, para tratar de dar el poder a los ciudadanos de allí. Pero claro, el asunto está: ¿qué es Afganistán?
Es un remedo artificial con fronteras exteriores, pero dentro es un cajón desastre en el que funcionan los clanes, las tribus y las distribuciones territoriales en un país que es muy montañoso, muy elevado, con muy pocas infraestructuras y que depende fundamentalmente de las conexiones familiares. Y por lo tanto, no puedes tener un esquema eurooccidental con las gafas para ver el país, sino que hay que tratar de hacerlo desde una óptica endógena e histórica dentro del propio país. El asunto es ese, acceder al prisma adecuado, porque cada país es propio, es distinto. Otro de los asuntos que se suele decir es, en los últimos 15 días, es el asunto de los materiales de guerra. No hay problema, tranquilos. No es como Dunkerque, en el que los alemanes podían usarlo contra los británicos, sino que había un problema en el que los afganos, propiamente, el gobierno de Kabul, pues necesitaba asesoramiento técnico, con lo cual es un asunto en el que acaban heredando más bien chatarra que otra cosa. Y el ejército afgano pues era más bien un ejército fantasma donde estaban sobre el papel más que sobre otras cuestiones. Y ahora vamos al asunto importante, que es el asunto de la retirada. Trump firmó la retirada. Sí, Donald Trump, a principios del año 2020, pensando que sería un activo, ojo, un activo para la campaña presidencial, hizo la entrega final. Afganistán para los afganos. Pero para el gobierno afgano no. Firmó en Doha, en los países del Golfo, la entrega a los talibán del país de las montañas. Firmó la rendición, firmó la retirada ante el Emirato Islámico, es decir, ante los talibán. ¿Cómo se imaginarían si el señor Dwight David Eisenhower, en 1953, como presidente de los Estados Unidos, hubiera firmado la rendición de Corea del Sur sin la participación de Corea del Sur ante Kim Il-sung, ante Corea del Norte? Una ceremonia de entrega en la que Dwight David Eisenhower hubiera estrechado las manos en Tokio ante Kim Il-sung. O imaginen Vietnam, que en vez de derrotar al Vietcong hubieran firmado ante el Vietcong la paz en Vietnam del Sur, ignorando completamente al gobierno títere de Vietnam del Sur. Pues no se lo imaginen. El señor camarada presidente eterno Donald Trump firmó ignorando al gobierno de Afganistán, puenteando al gobierno de Afganistán, informando únicamente a su culete que firmaba la retirada de los Estados Unidos de Afganistán con el Emirato Islámico, ese que no reconocemos. Ese es el asunto. Y cuando pones fecha a tu retirada, como hizo Donald Trump, cosa que no hizo Bush, cosa que no hizo Obama, les estás diciendo tic-tac, 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 tic-tac. Vamos a irnos y ese que está ahí no tendrá poder para sostener ni una varilla ni una escoba en tu contra. Va a perder. Vamos a dejar que pierda. Vamos a dejarle caer. Le tenemos en tanta alta estima que estamos firmando su rendición en su nombre sin que lo sepa. Pues ese es el asunto. Donald Trump firmó el acuerdo de retiro. Imaginen, claro, es que se dice, estas cosas con Donald Trump, se hubiera repetido.
o si se hubiera reconocido la victoria porque ganó y robaron las elecciones. Da igual que casi 80 procesos judiciales fueran 80-0 perdidos por Donald Trump en la Corte Suprema. Chorradas. No. Si Donald Trump estuviera en la Casa Blanca, no pasaría nada. Esto es exactamente igual que decir, uy, si el 30 de abril de 1975 hubiera estado Richard Milhouse Nixon en la Casa Blanca, Saigón no hubiera caído. ¿En serio? ¿Así? ¿En base a qué? Y además, imaginen que el 15 de agosto de 2021 no hubiera caído Kabul. ¿Cuándo hubiera caído? ¿El 15 de septiembre? ¿El 15 de octubre? ¿El 15 de diciembre? Cosa que todo el mundo estaba claro que en algún momento iba a caer. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho el comandante en jefe, el comandante supremo actualmente en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden Jr., si un país no quiere luchar por sí mismo, por su futuro, se ha bajado las manos, se ha retirado los brazos del combate. Si un país no quiere luchar, otro no puede luchar por él. No puede sostener artificialmente la lucha un país tercero, salvo que Afganistán se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos de América. Y eso no va a pasar. ¿O sí? ¿Debería pasar? Los que dicen es que deberían de seguir allí. ¿Quieren decir que Afganistán debería de convertirse de facto en el estado número 51 de los Estados Unidos de América? Seguro que no. Y ahora vamos al tema de los refugiados. Sí, hay una serie de vuelos a través de Minsk que el señor Lukashenko ha tratado de establecer respecto a Lituania. Es curioso, ¿por qué demonios en una frontera exterior, después de que se habla supuestamente del estrecho de Gibraltar, Ceuta y Melilla, todo aquello, en Lituania con Rusia, una frontera exterior de la Unión Europea, ahora están poniendo la frontera? Ahora, después de la independencia de 1991, en 2021 es cuando 30 años después se están poniendo y delimitando la frontera. No tiene puñetero sentido. Pero bueno, estas cosas que uno se da cuenta sorpresivamente cuando dan las cosas por hechas. Y el señor Mr. Minsk, el señor Lukashenko, está llevando vuelos cada vez más número desde Irak y Afganistán hasta Minsk, y luego poniéndoles en dirección, les da un mapa y les dice, ahí está la Unión Europea, vayan para allá. Vale, pues mira, yo tengo una recomendación estratégica. La Unión Europea debería de funcionar con el palo y la zanahoria, pero también con un palito. Señor Vladimir Vladimirovich Putin, usted tiene padrinazgo sobre los países que están rodeando por el norte a Afganistán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Vale, si deja salir bien por el espacio aéreo, bien por tierra, ciudadanos de Afganistán, sepa usted que la Unión Europea va a acelerar el trámite de acceso a la Unión a Georgia, a Armenia, a Ucrania, a Moldavia. ¿Estamos claros? Y lo vamos a hacer en un final countdown que lo acelerará su paso en chorradas. ¿Quiere chorradas para darnos por el ojete? Nosotros aceleraremos el acceso. La Unión debería de jugar duro cuando hay que hacerlo, porque si no te toman por el pito de un sireno. Y sobre todo a esos falsos progres que dicen va a ser como Siria. ¿Siria dónde está? ¿Dónde está en el mapa Siria? Está al otro lado de la frontera de Turquía, y Turquía está al borde de Grecia. ¿Dónde está Afganistán? ¿Dónde está? Salvo que haya gente como el señor Mr. Minsk que les lleve en avión desde Kabul hasta Minsk, hay un trecho que, por ejemplo, la película Hasta donde mis pies me lleven, una historia real sobre gente que estaba en los gulags en los años 50, muchos años, casi una década después de la pérdida de la guerra en 1945 por parte de los alemanes.
estaban en gulags soviéticos y tuvieron que ir andando hasta la libertad en la Alemania occidental. Pero digamos que esa es una ejemplificación en esa película de lo que ahora tendría que hacer un afgano que no recibiera ayuda más que de sus propios pies. Es decir, un trecho importantísimo. Eso sí, en ese caso van por Irán, cosa que no creo que abra las fronteras Irán para que refugiados afganos vayan a cruzar. Y además sería una tontería también que fueran por Pakistán e India. ¿Por qué? Pues porque el triunfo de los talibán en Afganistán puede llevar a una desestabilización y una guerra civil que conlleve a una desestabilización de la mitad del país de Pakistán, la Baluchistán, los pakistaníes que son pastunes. Recuerden la línea que trazaron los británicos partiendo por la mitad por las montañas a los pastunes, dividiéndolos entre Afganistán y Pakistán, y podrían incluso poner en riesgo las armas nucleares que acaban en malas manos. Ya saben, las armas nucleares de los pakistaníes, aun cuando, un poco como Jordania, son un país en el que las fuerzas armadas han tenido un mayor elemento de imprimación del legado británico en el tema de las fuerzas armadas. Con lo cual, los refugiados deberían de ser un asunto en el que la Unión Europea jugara duro y fuerte a todo aquel que ayude a direccionar refugiados hacia Europa. Palo y amenaza. ¿Por qué? Pues porque los países del entorno son los que deben de asegurar la estabilidad y el futuro de Afganistán. Vamos por partes, porque los países de Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán son los tres países que están en la parte norte, con el padrinazgo de Rusia, deberían de ser capaces de establecer una frontera estable, sobre todo teniendo parientes al otro lado a los que ayudar y a los que socorrer en cierta medida. Luego, por el otro lado, está la India y Pakistán, que, como hemos comentado, tienen una serie de intereses geoestratégicos en su lucha intestina entre India y Pakistán, y claro, la visión que tienen ambos de Afganistán. Irán, evidentemente, pues es la potencia chií, la única que existe en el mundo, es un poco como Israel, que es la potencia mundial de los judíos. Y Afganistán, en buena medida, son sunnis, con lo cual, en principio, debería haber un choque cultural y estratégico respecto al liderazgo, a la confrontación, a la capacidad de tensionamiento, es decir, a la falta de diálogo y todo aquí. Y falta un país que a través de la zona del Panjshir es China. Ha habido unas declaraciones sorprendentes en las que China ha hecho un cierto reconocimiento del gobierno talibán, y los talibanes no han hablado de los uigures, que son musulmanes, sunnis, como ellos, en China, a los que les llevan a campos de reeducación, les oprimen, les reprimen. Vamos, un genocidio cultural en toda regla. Pero ese asunto no creo que tenga mucho futuro, porque claro, hacer padrinazgo con los musulmanes en el exterior y hacer genocidio cultural con los musulmanes en el interior no casa muy bien a largo plazo. Pero bueno, también tienen intereses, evidentemente, por el tema de la ruta de la seda, que en buena parte necesitan a Afganistán en el embrollo, sobre todo en el ámbito del Road Belt, es decir, la parte road, la parte terrestre de conexión con el mercado al que necesitan llegar, que es el mercado europeo. Es un elemento de tránsito. Si bien es cierto que también hay otros elementos interesantes, pero bueno, sobre todo necesitarían controlar la frontera y dar estabilidad a esos países. Y por supuesto tampoco debemos olvidar la participación de los países del Golfo en todo el asunto, Emiratos Árabes, Qatar, sobre todo por el tema de financiación y supuestamente ayuda a los hermanos descarriados, aunque estén por allí, allá a lo lejos.
Claro, se habla de cosas como la vietnamización, que debería de ser, que es el asunto de llevar el país a los hombros de los auténticos responsables, que son los ciudadanos de cada país. Y a renglón seguido, claro, como fue aquello de la vietnamización en el año 72-73, ahora se trata de, a través del sesgo de confirmación, hablar del declive occidental, el declive de la Unión Europea, pero ¿cuál era el papel realmente de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos en aquel país? Bueno, pues fundamentalmente la respuesta al atentado del 11 de septiembre y la no entrega de Osama Bin Laden por parte de las autoridades talibán hicieron ganar la guerra. Sí, la guerra de Afganistán se ganó en el pasado, se ganó en cuanto Afganistán acabó siendo terreno donde Al-Qaeda fue derrotada, fue disuelta en Afganistán y al final se acabó con la liquidación física de Osama Bin Laden, con lo cual esa guerra contra Al-Qaeda se ganó. El asunto está en el que por el camino el gobierno de los talibán, que era muy frágil, en pocas semanas acabó cayendo, después de la intervención occidental a principios de octubre. Para las navidades se estaba ya estableciendo una reconstrucción con el amparo de Naciones Unidas para activar la Loya Jirga, llevar a cabo una reunión de fondos de países donantes. Para la Navidad ya se había hecho la segunda ronda de la conferencia de donantes, con lo cual el asunto se pensó que después de todo el antecedente, y sobre todo con un pequeño detalle, que es que después del año 89-92, después de ganar la guerra en Afganistán, la guerra geoestratégica de Afganistán, los países que habían contribuido a armar a esos jovenzuelos de Al-Qaeda, Mujahideen, futuros talibanes, la gente se piró de Afganistán y les dejamos el mochuelo a los nativos. Y se pensó, después de eso, el gobierno cae en el año 92, hay un gobierno de señores de la guerra hasta el 97, cae el gobierno talibán hasta el año 2001, 4 añitos de gobierno talibán. Con lo cual, si nos quedamos un ratito más y les ayudamos a una reconstrucción, eso servirá para estabilizar el país y llevar a cabo una serie de estructuras mínimas que permitirán, sacándoles de la pobreza, impedir que puedan ser la base de un futuro elemento terrorista, pues estas cosas que a veces se piensan desde el buenismo. ¿Deberían haberlo hecho? ¿No deberían haberlo hecho? Es un asunto que la posteridad deberá debatir, sobre todo a la vista de que el gobierno afgano ha acabado siendo subsumido en poco tiempo. Pero claro, ha caído como Saigón, o porque en realidad se han vendido al enemigo, porque, claro, ¿qué gobierno que quiere luchar crea un comité para la transición? Que está un antiguo miembro del gobierno como Abdullah, con negociadores como Hamid Karzai, expresidente de Afganistán, con los americanos. ¿Qué sentido tiene eso si el gobierno de Afganistán quiere verdaderamente luchar? O la presidencia de Gul, en el sentido de que dijo que se iba, pero con la intención de volver a Afganistán. Y esto es de hace no mucho, del 17-19 de agosto. Con lo cual nos falta información para operar una visión más perfecta
de lo que ha pasado en Afganistán y de lo que puede pasar en el futuro, y cuál es la nueva coalición de miembros del Talibán y cuál va a ser la perspectiva futura, porque muchos están viendo a los Talibán desde la perspectiva de 2001. 20 años no pasan en balde para nadie, tampoco para los Talibán. Piensen un poco como en Napoleón y los 100 días, o las coaliciones contra Napoleón. No todas fueron la misma. O ese asunto de los 100 días, cuando salen de Santa Elena, no, de la otra isla, y va recorriendo todo el camino hacia París, y en principio la prensa parisina lo deja un poco de lado, y luego al final acaba diciendo, aclamando al emperador como ha entrado en París. Esa evolución de la prensa es sintomática, o para reflexionar de la evolución que puede tener respecto a la realidad esa coalición de los nuevos talibán. Yendo a España, bueno, las víctimas. 102 víctimas para nada. Hombre, para nada no, porque ha habido una consolidación de una nueva realidad durante 20 años, que no es algo que vaya a desaparecer de la mentalidad del colectivo. La vivencia, digamos que es un poco la película La Llegada de Denis Villeneuve. Aquí se operaría la reflexión que se hace en esa película. A través de los extraterrestres, de los pulpiños, la protagonista sabe que va a tener una hija con el personaje de Jeremy Renner. Sabe que va a tener una enfermedad terminal y que va a morir. La duda es, sabiendo el final, ¿vas a tener las vivencias desde el momento en el que sabes lo que va a pasar hasta ahí? ¿Vas a asumir ese futuro sabiendo que vas a sufrir? Porque la vida no es finalista. La vida es el camino. La vida es el tránsito por los momentos de bien y mal, de alegría y sufrimiento, de disfrute y de convivencia. Esa es la verdad. Y por lo tanto, 20 años de camino distinto, transitado también por los voluntarios españoles que han ido a Afganistán, no deberían sino ser de orgullo frustrado por un camino que en principio pudiera llegar a un muro de tránsito y de cambio, pero 20 años de camino en el que ciertamente han muerto 102 personas, con una salvedad: 73 son del Yakolev. ¿Y por qué es importante esto? Porque España es un país que, aunque debería de estar más involucrado, está, en cierta medida, involucrado en misiones internacionales a través de la OTAN o de Naciones Unidas, como por ejemplo la UNIFIL, la FINUL en Líbano y en otros países. ¿Creen ustedes seriamente que un país como España, con un gobierno, el de José María Aznar, con un ministro de defensa como Federico Trillo Figueroa, hubiera comprado o alquilado un avión distinto del Yakolev si en vez de la misión en Afganistán hubiera sido en Camboya, en Líbano o en Sudán del Sur? ¿Creen ustedes que hubieran comprado o alquilado otro avión distinto a ese ucraniano y que puedan poner la mano en el fuego de que la misión del Yakolev es única y exclusivamente vinculada a Afganistán y que jamás se hubiera podido reproducir si el destino finalista o de origen de la misión internacional participada por España hubiera sido en otro lugar? Pues por tanto, debemos pasar el discurso de los 102 caídos por España y por la libertad en Afganistán con el asunto no menor de que el Yakolev se llevó 73 vidas
no vinculados estrictamente a Afganistán, sino a un modo de hacer las cosas que desprecia el valor de la vida humana del militar español. Y que eso se hubiera producido tanto en una misión internacional en Afganistán, como en Irak, como en Líbano, como en Lituania, como en donde quiera que fuera donde el gobierno español, en ese caso de José María Aznar López y Federico Trillo Figueroa, cogieron un avión de segunda mano, un Yakolev, que era más bien un ataúd volante que otra cosa. Por lo tanto, ahora cuando se hace la rememoración de los 102 muertos en la misión de Afganistán, hay que hacer la salvedad en el caso del Estado español respecto a las víctimas, tristes todas, lamentables todas, las víctimas del Yakolev de mayo del 2003. Sobre todo con el añadido aquel, el tema de la identificación de las víctimas, enterrar a lo que te dé la gana, mentir, traicionar a los familiares. Todo esto hay que recordarlo. No solamente decir genéricamente 102 muertos españoles en la campaña de Afganistán, porque un número significativo son de esta cagada del Yakolev, y hay que poner en valor todo el asunto del Yakolev y con el añadido necesario respecto a que pudiera haber ocurrido en cualquier otra misión y no necesariamente ligado a Afganistán. En cualquier caso, descansen en paz todos ellos. Los 102, los de Yakolev y los de no Yakolev. Porque al fin y al cabo, el asunto en Afganistán es de construcción nacional. Ellos son los dueños de su propio país y los que deben de construirlo. Y en ese tránsito veremos el asunto de los minerales. Oh, sí, las riquezas naturales de Afganistán. Que, por cierto, hay informes secretos que tenían los soviéticos respecto a esos minerales, con lo cual no es un asunto de los americanos. Solo que había un pequeño problema que sigue estando actualmente, que es el asunto de la maquinaria, la capacidad de extracción, el asunto de la estabilidad política del país para la relación internacional, la cooperación, la forma de comercio y, evidentemente, el asunto de las infraestructuras, tanto internas, ferroviarias, carreteras, para la extracción interna y para su extracción a otros países, la transformación, el valor añadido y todas estas cosas que son importantes. No conviene caer en chorradas como las de UNICEF, que debería de dudar si quiere ser una ONG o de la ONU, es decir, una organización gubernamental, que es lo que son, que habla de puede haber hasta 18 millones de refugiados. Va uno a Wikipedia y ve que son 36 millones. Si la mitad del país se va exiliada, eso significaría que una guerra civil tendría visos de ser exitosa en una lucha contra el talibán, con lo cual estas cosas son absurdas. Hay que abrir el angular y cuando se vea gente en el aeropuerto de Kabul subiendo a los aviones, hay que hacer como aquella estatua que derribaron en Irak, en el país de Saddam Hussein, la estatua aquella en Bagdad. Abres el angular y ves que no son tantos. Abres el angular de el elemento aeropuerto y ves que aunque sean muchos, aparentemente, no son tantos, son unos cuantos miles, pero en un país de 36 millones de habitantes, no son tantos, con lo cual hay que relativizar y poner las cosas en su contexto. Al fin y al cabo, ¿quiénes son los enemigos? ¿Los talibán son los enemigos? ¿Pero qué talibán? ¿Los de 2001? ¿Los de 2021? ¿Quiénes son los nuevos talibán? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren mantener una estructura interna? ¿Se están mirando en algún país del Golfo? ¿En Arabia Saudí? ¿En Qatar? ¿En Emiratos Árabes? ¿Quieren una reconstrucción interna? ¿Quieren mantener la Sharia? ¿Qué quieren? ¿Son sunnis
¿Tienen buena relación con los chiíes? ¿Con qué? Son muchas preguntas las que hay que establecerse y no tanto la posibilidad de acceder a las respuestas. Por lo tanto, hay que tener menos dogmatismo y tener menos impresión respecto a decir, oh, es el declive de Occidente, de la Unión Europea, de la OTAN, disolución de la OTAN, de la Unión Europea. Va a haber una insurrección en los Estados Unidos, van a pedir la dimisión del secretario de Estado, el secretario de Defensa, el presidente. Hombre, no hay que hiperventilar, ¿eh? Las cosas hay que ponerlas en su justa medida y en su necesario orden. Los talibanes son musulmanes. ¿Qué pasa? ¿El enemigo es el Islam? Benazir Bhutto, asesinada a finales de diciembre del 2007 en Pakistán, cerca de su localidad natal, escribió, poco antes de morir, un libro llamado Democracia, Islam y Occidente. Es muy interesante, muy recomendable. Incluso hay una tríada de vídeos al respecto en el canal de YouTube. Por lo tanto, no hay que poner en tan simpleza, ausencia de matices, ausencia de detalles, una relación con una realidad como es el Islam, genérica en muchos países, muy distinta. No es el mismo Islam en el del Sahel, en el de Bosnia, el de Turquía, el de Arabia Saudí, el de Pakistán o el de Indonesia. No lo es. Y por tanto, no se puede hacer una respuesta genérica del Islam es. No. Sería absurdo y dañino para nosotros. Y ante eso, conviene, como digo, leer a Benazir Bhutto, el libro que escribió, que en paz descanse, y volver a revisar lo de Afganistán con somera intención de conocer y de entender. Sobre todo, teniendo en cuenta de que cuando pasen probablemente 15 días, puede que un mes, vuelva a ser absolutamente olvidado. Afganistán desaparecerá más pronto que tarde de la parrilla televisiva, incluso de Twitter. Será pasto del olvido. Menos para los ciudadanos de Afganistán y de los países del entorno, que seguirán existiendo, a pesar de que, como hasta ahora, se olvidaran, como en las estaciones, que viene el verano, luego el invierno, luego el verano, y esa gente, como en ciertas clasificaciones, su primera prioridad no era la democracia, la libertad, los valores occidentales. No, eran otras. La estabilidad, el agua, el alimento, la seguridad. Y eso, alguien que se los proporcione, recibe muchos puntos de beneficio. Ahora han sido los talibán. En el futuro, quién sabe. Afganistán es un país, pero tiene gentes que merecen un futuro mejor. Y con estas reflexiones, sin más, es que ricasco, agur oroat, beti gelpean.